Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Avante. La verdad es que muchísimas gracias por estar aquí. Hoy hay lleno total y eso pues, nos pone muy contentos que nos puedan acompañar. Y bienvenidos a este encuentro que hoy celebramos conjuntamente con el Círculo Orellana. Tenemos aquí a nuestra fundadora y presidenta, Leticia Espinosa de los Monteros. Bienvenida. Gracias, Valeria. Y a nuestros dos ponentes de lujo que hoy pues nos van a contar la historia de tres mujeres muy interesantes, Íñigo Méndez de Vigo y Javier Moro. Muchas gracias. Sabemos que teníais otras ocupaciones y otros compromisos y han hecho un gran esfuerzo por estar hoy con nosotros y desde el Círculo y desde Avante os lo agradecemos. Allá por el año 2017 tuve la suerte de que Leticia Espinosa de los Monteros y María Herrero me invitasen a ser una orellana. Orellana es como nos llamamos a las mujeres que participamos en el Círculo. Y la verdad es que, aunque yo no soy muy dada al tema de las asociaciones, siempre he tenido cierta prevención, no tuve ninguna duda. Hoy somos 43 orellanas, mujeres profesionales de todos los campos y sectores de actividad, que nos dedicamos principalmente a impulsar los objetivos del Círculo, que luego nos contará Leticia, y las actividades que lleva a cabo. Una de estas actividades, y la más importante y quizás la que más relevancia pública está teniendo, es el ciclo Españolas por Descubrir. Hoy además es un día muy especial porque Leticia y yo llevamos un año intentando organizar este encuentro. No ha sido posible por 2 olas de COVID que nos vinieron de repente y tuvimos que suspenderlo. Pero como se suele decir, a la tercera va la vencida. Hoy estamos aquí. Muchísimas gracias. Es una tarde estupenda del mes de junio, mucho mejor que la semana pasada que hacía un calor horrible. Y esperamos que disfrutéis mucho de nuestros invitados y luego de la copa que posteriormente vamos a tener en la terraza de la Octava, que hemos estado ahí un rato antes de bajar y la verdad es que es un espectáculo estos días ver Madrid desde arriba. Leticia, fundadora, directora del Círculo Orellana, licenciada en Historia, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, también recientemente ha publicado su tesis y sobre todo, yo creo que eres el referente y el ejemplo de lo que queremos ser las orellanas, ¿no? Entonces, nadie mejor que tú para que nos cuentes cómo surge el Círculo Orellana y sobre todo qué iniciativas llevamos a cabo. Encantada, Gadea. Lo primero de todo, darte las gracias por permitir que hoy podamos estar aquí en el Círculo Orellana para compartir con todos un poco la labor que desarrolla el Círculo de Orellana a través de este programa Españolas por Descubrir y también para dar a conocer esta nueva colección que hemos emprendido con las publicaciones, ¿no? Que ya tenemos un primer tomo. Me vas a permitir que también dé las gracias a Íñigo y a Javier por acompañarnos, porque la verdad es que cuando os pedí si podíais estar hoy con todos nosotros, pues la reacción fue rápida. Y eso, la verdad es que para nosotras, para todas las orellanas, es muy de agradecer, porque yo creo que implica también un vínculo entre los ponentes y el Círculo Orellana, que en el fondo hay una complicidad en esa trama que estamos urdiendo entre todos con un mismo objetivo, ¿no? Que es precisamente el traer los nombres de grandes mujeres españolas que por diferentes motivos pues han quedado un tanto en el olvido. Así que muchísimas gracias a los dos. Y Gadea, respecto a lo que me preguntabas, un poco cómo surge la idea y cómo surge el Círculo Orellana, pues yo siempre digo que lo importante del Círculo Orellana son precisamente las orellanas, que aquí tenemos en primera fila a unas cuantas. Y es que en el año 2012 aproximadamente fue cuando yo tuve una iniciativa de compartir con otras mujeres, de compartir con mujeres muy diversas en sus formaciones, matemáticas, empresarias, científicas, diseñadoras, artistas, músicos, escritoras, deportistas, cocineras, miembros de las Fuerzas Armadas, en fin, un poco de todo, reunirnos para entre todas poder compartir pues nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias profesionales. No sabía exactamente qué iba a suceder, pero lo que estaba segura es que íbamos a compartir. Y eso fue lo que ocurrió, que al final nos fuimos descubriendo todas estas mujeres que conforman el Círculo Orellana, todas tienen unas trayectorias profesionales impresionantes, pero también tienen una serie de valores en común, ¿no? Yo creo que el esfuerzo, el compromiso,
y también, ¿por qué no?, lo que es la vocación profesional está en todas ellas. Con lo cual, bueno, pudimos hablar mucho, nos fuimos conociendo, también surgieron unas complicidades y también unas admiraciones entre unas y otras, con lo cual al final vimos que había muchas mujeres que desarrollando un trabajo fantástico a veces no se conoce suficientemente bien y por eso decidimos hacer algo por otras. Y entonces en el 2015 fue cuando quisimos constituir, bueno, de una forma lo más sencilla, una asociación sin ánimo de lucro. Con el fin teníamos dos objetivos muy claros, ¿no? Esos objetivos eran visibilizar el talento femenino y generar referentes, pensando que era pues, muy importante. Con lo cual, en el 2016 nos estructuramos para ver cómo podíamos iniciar una serie de programas públicos y esos programas públicos llegaron. El primero de ellos fue Españolas por Descubrir, pero luego también tuvimos otros programas que están en marcha. Unos están dedicados a impulsar iniciativas de mujeres, como es Impulso Orellana, y otro, por ejemplo, está dedicado a dar visibilidad a mujeres en la función pública, que es otro programa que realizamos en colaboración con la Fundación Botín. Y así fue un poquito el... En el año 2017 es cuando ponéis en marcha el ciclo Españolas por Descubrir. Sí. Primero lo hicisteis con la Fundación Fernando de Castro, sí, y luego le tomó el relevo el Instituto Cervantes. Exacto. O sea, ¿cómo se os ocurre esta idea? ¿Qué... Bueno, la verdad es que también otro de los temas que teníamos claro es que si queremos avanzar hacia el futuro es absolutamente necesario conocer nuestro pasado. Y ahí nos dimos cuenta que en nuestro pasado hay grandes mujeres, pero magníficas mujeres que han sido auténticas heroínas, que han conseguido cosas increíbles y precisamente no tenían las facilidades que tenemos hoy en día. Y además eso ha sido no desde el siglo XX, sino desde un tiempo mucho más antiguo, ¿no? Desde luego, nosotras decidimos que teníamos que a todas esas mujeres recuperarlas y, y darles el agradecimiento y que las conociésemos. Y precisamente por eso diseñamos un programa divulgativo, esa era la misión, un programa divulgativo haciendo una revisión histórica plural, diversa, pero tratando de hacerla desde la excelencia. Y precisamente por eso contamos con grandes personalidades de la cultura y de la sociedad, que son nuestros ponentes, a quienes nosotros les agradecemos todo, porque llevamos más de 55 Españolas por Descubrir, llevamos más de 55 ponentes que han participado y les puedo decir que todos los ponentes son extraordinarios y esos ponentes son los que hacen de altavoz precisamente para llegar más lejos. Y evidentemente buscamos una alianza y yo creo que la alianza con el Instituto Cervantes ha sido una alianza extraordinaria, porque a nosotros nos ha ayudado muchísimo a llegar más lejos. Ahora es increíble la gente que nos sigue desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde Estados Unidos, desde Israel. O sea, recibimos unos correos impresionantes y entonces con el Cervantes hicimos un convenio que sigue en vigor y con el que cada año organizamos un ciclo de conferencias, son mensuales, y les puedo decir que las salas del Cervantes antes del COVID, 2 salas que utilizábamos estaban llenas, los aforos completos. Ahora, con el COVID, lo que hemos hecho es introducir el streaming para que se pueda seguir en directo y todas esas conferencias están colgados en los canales YouTube, tanto del Instituto Cervantes como del Círculo de Orellana. Y las cifras son impresionantes porque fíjense que en el año 20, cuando terminamos la memoria del año 20, nos dimos cuenta que esas visualizaciones de las conferencias pasaban ya las 100.000 y nos quedamos bastante impresionadas. Pero es que al terminar el año 21, esas visualizaciones han aumentado en 500.000, es decir, ya estamos en más de 620.000 visualizaciones en el último año. Con lo cual yo creo que hay interés y eso es lo que entre todos estamos deseando, que lleguemos cada vez más lejos con nuestras españolas. Pues nada, ahora vamos a pasar a nuestros invitados. Javier Moro, novelista, escritor. Luego me detendré un poco más en tu biografía. Nos vas a hablar de Anita Delgado, princesa de Capurtala, y de Isabel Zendal, que yo creo que
Si no llega a ser por la pandemia, pues muchos ni hubiésemos conocido a Isabel Zendal, pero nos decía antes Javier que fue la propia Isabel Ayuso la que quiso poner este nombre al hospital. Y Íñigo Méndez de Vigo, que nos hablará de la periodista y escritora Carmen de Icaza. La verdad es que ellos mismos pueden ser protagonistas de sus propias historias porque tienen esas biografías de vidas muy completas, aunque todavía les quedan muchos años, pero la verdad es que son profesionales de éxito, profesionales muy premiados, porque tenéis todos muchos premios y, en definitiva, para mí, vidas muy intensas, de esas que me da mucha envidia, ¿no? ¿De dónde habéis sacado tiempo para hacer tantas cosas? A mí eso siempre me ha dado mucha envidia. Por dar unas pinceladas de Íñigo Méndez de Vigo, Íñigo es jurista, letrado en Cortes, todos le conocemos porque fue ministro de Educación y portavoz del Gobierno entre el 2015 y el 2018. Fue presidente del Consejo de Europa y, bueno, en política, tanto en España como en Europa, yo creo que has hecho casi de todo, ¿no, Íñigo? No, te queda poco. Del Consejo de Europa no fui presidente, ¿eh? Pues fui del Colegio de Europa. Es que a lo mejor viene el presidente del Consejo de Europa y luego se enfada, ¿eh? Pues ahí ha fallado Google. También te dedicas a la actividad docente y además eres titular de la cátedra Jean Monnet de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y sé que también dedicas mucho tiempo a labores del tercer sector, a fundaciones y ONGs. Cuentas con muchísimas publicaciones en temas europeos y constitucionales, columnista en medios de comunicación, 14 condecoraciones españolas e internacionales. No lo sabía, ¿eh? 14. 14. Ni 12 ni 13, 14. Está bien. Y entre ellas, bueno, pues la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y, bueno, el reconocimiento del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. En tu cuenta de Twitter, que también te cotillea un poco, dices: estuve 35 años en política, hice algunas cosas, muchos amigos, milagroso, en política y sobre todo serví a mi país. Y hoy le tenemos aquí para hablar de Carmen de Icaza, que aunque él no quería que lo dijese, pero es su abuela. No es que no quería que lo dijeras, que quería sorprender a la gente diciéndolo al final. Yo creo que Claro, ya has se chafado, sabe, ya claro. se sabe, Íñigo. Carmen de Icaza fue periodista y escritora. En 1945 el gremio de libreros en España la reconoció como la autora más leída de ese año en España. Y bueno, no sé, ¿cómo recuerdas a tu abuela, Íñigo? Pues mira, primero agradeceros al Círculo Orellana, Avante, que me hayáis invitado junto con Javier a participar en este acto. Yo no tenía absolutamente nada mejor que hacer que estar aquí con vosotros, ¿eh? O sea que estoy encantado de acompañaros. La verdad es que yo estoy muy agradecido al Círculo Orellana por haberme llamado un día, yo creo que yo diría que de febrero o de marzo del año 2019, para que hablara de mi abuela, de Carmen de Icaza. Para mí fue un momento emotivo porque quien hubiera hablado mucho mejor que yo de Carmen de Icaza era su hija, mi madre, que además era hija única, pero acaba de fallecer. Entonces, bueno, para mí fue un pequeño desgarro el ocupar el lugar de mi madre en aquel momento. Pero lo hice encantado y además me obligó a pensar en mi abuela como un personaje público que se había dedicado a hacer cosas en el auxilio social en aquel momento, fue secretaria general de auxilio social durante 20 años y había sido una novelista de éxito. Yo, claro, me acordaba de ella como mi abuela, una abuela muy querida, una abuela con una hija única y por tanto con 4 nietos. Aquí está mi hermana Valeria con nosotros hoy, pero claro, yo era el mayor, yo era el favorito, claro. Entonces, yo con mi abuela tuve muchísimo contacto, pero la veía como mi abuela, no la veía como nada más. Sabía que había sido escritora, porque alguna vez, pocas, que fui con ella al cine, conseguía unas entradas buenísimas, ¿no? Porque hablaba con la taquillera y le mandaba un libro a la taquillera. Pues a mí me pareció una cosa muy extraña, pero yo sabía que había sido una persona importante, pero la verdad es que Carmen de Icaza, digamos, se retiró de la vida pública en los años 50, a finales de los 50, es decir, dejó auxilio social en el 55 y su última novela, que es Frente a Frente, la escribió en el 60. Y yo la conocí cuando ya no llevaba a cabo una vida pública y lo que se dedicaba era a ocuparse de sus nietos. Me hacía muy bien y por tanto de mí. Y por tanto me obligó, el hablar de ella me obligó a pensar en una persona de una manera distinta a cómo la había percibido yo.
Pues, Y por cierto, déjame que te cuente una cosa, que probablemente no sepas tú tampoco, y es que el día en que yo tenía que dar aquella conferencia en Cervantes, que si no recuerdo mal era el 27 de abril, Puede ser, sí, sí. bueno, pues yo antes fui al médico, tenía un dolor en el pie, y salí del médico, y el médico me había manipulado lo que fuera, me metí en el coche y me dio un ataque de lumbago, y no podía moverme. Y entonces le dije algo, de vuelta, dice, ¿a dónde? Al hospital. Y entonces entré en la clínica del doctor, que me había manipulado el pie, y entonces entré, pero no podía andar. ¿Sabes? Con los que les da un ataque lumbago sabéis que es que no te puedes casi mover, vas como si fueras un autómata. Entré directamente en el despacho del doctor, que estaba atendiendo a una muy famosa actriz. Yo llegué ahí, perdón doctor, la actriz se quedó espantada, ¿quién es este que está aquí? Y dije, me tiene usted que hacer algo porque tengo que dar una conferencia en media hora. Y entonces me inyectó nolotil en vena. El milagro es que no dijera tonterías durante la conferencia. Pero no. La he vuelto a ver, ¿eh? ¿Qué cosas pude decir? Porque estaba completamente groggy. Pues estuviste Pero en bárbaro. fin, sí, mi familia no me dijo nada, que es lo único que me preocupaba. Qué bárbaro, no sabía eso. Pues Javier Moro, historiador y antropólogo, investigador para varios libros de su tío, el también escritor Dominique Lapierre, coproductor de películas como Valentina o 1919, también colaborador en medios de comunicación y yo creo que sobre todo novelista, ¿no? Tienes ya 10 novelas en tu haber, Premio Planeta en el año 2011 por El Imperio eres tú y en el 2018 Premio Primavera por Mi pecado. Para escribir la primera novela que escribiste en el 92, que me llamó mucho la atención, Senderos de Libertad, pasó 3 años en la Amazonia, que es un tiempo razonable. Y en 2005 escribes ya la novela de las que nos vas a hablar hoy, que es tu quinta novela, que es Pasión India, historia de amor y traición de Anita Delgado. Y en el año 2015 pues, escribes la octava novela, Esa flor de piel, que es la que narra pues, la historia de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que la verdad yo no lo conocía hasta ahora y es una historia bastante apasionante y que también muy desconocida para el público en general. A mí de Javier pues, me ha resultado muy interesante, le comentaba antes, las historias que tiene Javier de cómo llega a elegir sus personajes y los temas de su novela. Entonces, a mí me gustaría que nos contases cómo llega Anita Delgado e Isabel Zendal a tu vida. Bueno, no soy nieto de Anita Delgado, pero podría haberlo sido porque ya la conozco tanto. Maranjá ahora. Falta el turbante, pero me hubiera gustado... Bueno, es como si la conociese, porque ya he investigado tanto sobre su vida que yo creo que la conozco más de lo que conocía mi abuela. Bueno, antes que nada quiero agradecerte, Leticia, y a ti también por esta invitación. Y para mí sabéis que siempre podéis contar conmigo porque estamos embarcados en el mismo buque, que es un poco intentar dar visibilidad a al talento español que por ser el país que somos ha caído en el olvido. La historia de Isabel Zendal, la historia de Anita Delgado, pero Anita Delgado todavía está fuera de esto porque no es alguien que haya aportado, digamos, algo a la sociedad como pudo hacerlo Zendal, o la actriz Conchita Montenegro, o el arquitecto Rafael Guastavino, que ahora están rehabilitando en Nueva York. El Ayuntamiento de Nueva York organiza visitas guiadas, ha editado un folleto con todos los circuitos para ver la obra de Guastavino, padre e hijo, en Nueva York y en Boston, y aquí no lo conoce nadie. Entonces, estamos en lo mismo. Por eso una vez yo creo que te sugerí de ampliar lo de españolas por el mundo a españoles por el mundo y abrir una rama masculina. Ahora que estamos con la igualdad de género, oye, también hay que hacerlo. Eso vale en los dos sentidos, ¿no? Y casi lo ampliaría hasta mujeres de Latinoamérica, porque yo realmente viajo mucho por el mundo y cuando viajo a Latinoamérica no me da la impresión de que cambio de mundo. Voy a la India y cambio de mundo. Voy a China y cambio de planeta, o a Corea. Yo voy a Chile en un vuelo de 14 horas, es al otro lado del mundo, llego a presentar un libro, puede ser exactamente lo mismo que estamos aquí ahora. Todo, me entienden perfectamente, nos entendemos perfectamente, el libro es una edición, es la misma la que se vende en España que allí. O sea, es mi mundo, no me da la impresión de haber cambiado de mundo. Es una habitación de mi casa
como puede ser Perú, como puede ser los otros países de Latinoamérica. Por eso también yo creo que ahí hay un campo enorme, porque los países latinoamericanos adolecen del mismo problema que nosotros. No nos queremos. Hoy acabo de tener una comida hoy en el IE y estaba Gabriel Albiac, el filósofo y escritor, y él también protestaba un poco por lo mismo. Es decir, ¿qué pasa en España? Que no damos valor al talento, ¿no? Bueno, él tenía una explicación comparándolo con Francia, porque claro, Francia vivió en 1789 esa revolución, se creó la República, y la República de alguna manera prohijaba, protegía, fomentaba el talento, porque se trataba de cambiar de una sociedad donde imperaba el valor de la sangre a otra donde imperase el valor del mérito. Y entonces, bueno, él proponía esa explicación. Yo no me meto en descubrir lo indescubrible, lo que sí constato, además porque tengo parte de mi familia francesa, es que en Francia se quieren mucho, quizá demasiado, pero es que en España no nos queremos nada. Que una gesta como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que yo al empezar a escribir ese libro pensé que a mí lo que me atrajo al principio fue el lado aventurero, el lado original, el lado un poco loco, ¿no? Quijotesco, español, de una última expedición del imperio que va a llevar la vacuna con unos niños. Era todo como muy estrafalario, era una cosa completamente surrealista y que salió bien, ¿no? Pero lo que yo descubrí luego, y eso que nadie sabe, es que fue mucho más importante esa expedición para la historia de la medicina que lo que jamás se dijo y que lo que todavía no se sabe en España. Es que esa expedición, los españoles inventaron la vacunación. Cuidado, la vacuna la inventaron los ingleses. Lo que hicieron en esa expedición fue inventar la vacunación. Fue la primera campaña de vacunación masiva de la historia. Esa primera campaña la inventó el doctor Balmis, la puso en práctica con Zendal, que era por supuesto su mano derecha, con el doctor Salvani y con todos los... Era la primera vez que se organizaba algo así. Y de hecho, la viruela empezó a retroceder en Latinoamérica unos años después del paso de la expedición. Y en el 78 hubo el último caso. Es la única enfermedad erradicada por el hombre a día de hoy. La próxima será probablemente la polio, pero todavía hay casos en Pakistán que no han logrado controlar. Pero te quiero decir que eso no se sepa, que una gesta así nos enseñe en los colegios. Vamos, yo como estudiante de liceo francés, algo así, si hubiera sido francés, te aseguro que me lo hubieran enseñado en el colegio. No hubiera tenido que esperar años a intentar descubrirlo como una historia original de la historia de mi país. Y bueno, en eso estamos juntos y por eso digo que siempre podréis contar conmigo, porque yo también intento de alguna manera desenterrar viejos héroes, ¿no? Porque es importante porque ellos son el vínculo social, es lo que nos une. La admiración que podemos sentir por gente que ha hecho algo por los demás y por nuestro país es algo que es el reflejo de nuestros valores. Por eso nos podemos identificar con estos personajes, por eso los niños se tienen que identificar con ellos, por eso es importante alimentarlos, por eso se ponen estatuas en plazas y se nombran calles de gente. Bueno, pues cuando quisieron nombrar la calle, hubo un grupo de lectores invidentes que me siguen mucho, porque cada vez que saco un libro me invitan, y voy con mucho gusto, porque además son muy lectores, se los leen en braille, y ellos estaban entusiasmados con la historia de Isabel Zendal y querían que el ayuntamiento pusiese el nombre o de la expedición de la vacuna, o del doctor Balmis, hay una calle del doctor Balmis en Madrid, por cierto, pero ahí lejos, o de Zendal, mandaron una carta, pues bueno, no les contestaron. Cambiaron el nombre de la calle donde se reunían, era el general Moscardó, propusieron a Edgar Neville, que es un personaje de otro libro mío, por cierto, Edgar Neville, que sale en Mi pecado, ¿no? Pero claro, no tiene comparación. ¿Cómo pones una calle tan importante a un autor que, bueno, que sí, que vale, pero que no es un clásico tampoco? Era un tipo muy brillante, era un tipo muy simpático, era un tipo muy relaciones públicas. Bueno, sabemos quién era Edgar Neville. Y por supuesto no les contestaron a los pobres invidentes, ¿no? Pero gracias a Dios, como en la vida nunca se sabe lo que puede pasar y lo que hace falta es seguir con lo que uno cree, porque si tú trabajas para gustar al público nunca sabes lo que le va a gustar, gracias a Dios la historia, por vericuetos absolutamente inconcebibles, donde aparece, lo contaste ahora, Orellana, damos una conferencia
Antonio López Mariño y yo. Antonio López Mariño es un periodista de La Coruña que fue el que acababa de descubrir el primer papel que hablaba de Isabel Zendal. Fue, digamos, el descubridor de Isabel Zendal, el crédito lo tiene él. Lo que pasa es que yo, justo en ese momento, lo conozco y yo estaba buscando desesperadamente algo sobre Isabel Zendal porque no podía continuar con mi libro. Yo no quería inventarme Isabel Zendal. A mí no me gusta fabular. A mí me gusta recrear la historia con el máximo de rigor posible, aunque la novele, para hacer que la lectura sea amena al mayor público, al público en general, ¿no? Y él, entonces coincidimos y él tuvo la gran generosidad de dejarme utilizar el material que había descubierto, que eso no mucha gente lo hace. Por eso acabamos tan amigos y cuando tú me propusiste hacer la conferencia le invité y lo pasamos muy bien además porque es Muy curioso. Muy curioso y muy simpático, ¿no? Pero él fue el primero en descubrirlo y yo no podía escribir el libro sin saber quién era Zendal. Bueno, todo esto para contaros que al final fueron los sanitarios, eran amigos de Isabel Díaz Ayuso, y yo fui a darle las gracias cuando puso el nombre al hospital, porque de repente empiezo a vender libros y me empiezan a llamar otra vez, como si el libro ya había salido en el 2015. Estamos en plena pandemia, yo creo que era el único que vendía libros en ese entonces, porque fue algo, salía en la televisión un par de veces y me dijo que no, que ya había leído el libro en agosto, se lo había en efecto recomendado a uno de sus amigos sanitarios y pensó que las enfermeras necesitaban una heroína, como los ingleses tienen, ¿cómo se llama? Florence Nightingale. Las enfermeras españolas tenían a Isabel Zendal, ¿y por qué no? Oye, pues hay que tener valentía para tomar una decisión así. Para nombrar un hospital enorme, que ya era un centro de ataques, de polémica, la atacaban por todas partes, por el hecho de haber, en plena pandemia, decidido construir un hospital de pandemias. A mí no me parece tan ilógico, pero bueno, a mucha gente le parecía una locura, que en plena pandemia se haga un hospital de pandemias. Y, claro, y luego se trataba de bautizarlo. Que lo haya bautizado y que haya dado ese paso, a mí me pareció, por eso fui a verla y a darle las gracias. Y me dijo que no, claro, que muy bien, que estupendo. Y bueno, pues cosas así que poco a poco pues se va. Y yo lo que espero ahora es que, mira, tú que has sido en educación y seguramente conoces gente ahí, que en los colegios, se meta en algún programa algo sobre Zendal. A ver, cuenta con ello, no te preocupes. Palabra de político no, ¿eh? No, palabra mía. Sí. ¿Y por qué se embarca Isabel Zendal en la expedición? Isabel Zendal se embarca en la expedición porque es que su vida personal era interesante también. Isabel Zendal, lo que descubrimos, porque los historiadores que habían tocado el tema y los novelistas pensaban que con ese nombre Zendal, como no aparecía en el patronimio español, sería probablemente un nombre inglés o irlandés. Otros pensaban que era una mujer de la burguesía emergente de La Coruña que patrocinaba el hospicio de los niños abandonados, pero todo eso era pura elucubración, no había nada que te lo respaldase, ¿no? Y lo que descubrió Mariño fue un papel formidable, que era el registro del obispado de Santiago. Una vez al año el obispo recorría las feligresías, los pueblitos, para confirmar en la fe católica a los habitantes. Y se anotaba todo. Y ahí aparece por fin escrita la familia Zendal López. El nombre del padre, la madre, ella y los 3 hermanos. Con una pequeña postilla que ponía pobres de solemnidad. Que ser pobres de solemnidad en aquel entonces era como una especie de sello de calidad que te ponía la Iglesia y que te permitía tener algunos derechos, como por ejemplo el no ser enterrado en la fosa común y serlo en el atrio de la Iglesia, o tenías algún tipo de ayuda legal en caso de conflicto de tierras. Tenías un poco, era mejor ser pobre de solemnidad que no ser, que ni siquiera te pones que eras pobre. Que no ser nada. Pero eso ya para mí era muchísimo, porque ya me permitía rehacer, ¿cómo se dice?, reconstruir ese personaje. Porque ya te vas a la literatura, cómo vivían los campesinos en Galicia a finales del 18, te das cuenta de la pobreza tan tremenda que había, te das cuenta de por qué se fueron 1 millón a poblar Uruguay,
porque ahí no había quien pudiese sobrevivir. Bueno, es el drama ahora de los libios, de los norteafricanos, que vivimos ahora, en España lo vivimos en aquel entonces, en finales del 18, con los gallegos, que se fueron, que se morían de hambre, vivían en unas condiciones espantosas, animales juntos con unas chozas que ni los masái, vamos, realmente ella es producto de esa, y luego descubrimos otro papel que fue fundamental porque también nos dio una pista, y ella estaba escrita en el censo, en la calle Real número 36 de La Coruña, aparece como criada en una casa que tenía 2 esclavos y que pertenecía a Jerónimo Hijosa, que era un prohombre de la ciudad, un hombre de negocios que había ido a abrir las rutas de comercio con América, y ahí aparecía como criada. Y luego aparece como directora de la sala de partos secretos del Hospital de la Caridad, y de ahí aparece al final como rectora del Hospicio de los Pobres. Esa fue la carrera de ella. Pero claro, ya tenías muchísimo. Es la típica historia de la campesina pobre, cuya única salida de la pobreza y de la miseria era ir a servir a la ciudad. Como era lista y aprendió a leer y a escribir y a contar sobre todo, vieron que valía más que para criada, y de ahí la ponen como rectora de las obras de caridad que dependían del hospital, en fin. Pero ahí de alguna manera, pude reconstruir su historia, ¿no? Con esos mimbres, pues hacerlo. Y ella sale y se une a la expedición, pues porque tenía un hijo natural. Ella se enamoró de un militar, el militar la abandonó y se quedó pues madre soltera. Y ser madre soltera en Galicia en el siglo XVIII pues no era algo muy apetecible. El niño estaba marcado, el niño se llamaba Benito, y eso lo descubrí porque los papeles que hablan de ella antes de la expedición, en España, aparece como hijo natural de ella. Y los papeles que aparecen una vez en América, es hijo adoptivo. O sea, hubo un cambalache ahí, hubo algo, como diciendo, mira, si quieres blanquear tu falta, digamos, si quieres redimirte de ese terrible pecado que es haberte quedado embarazada de un militar, la vida en América te permite tener una vida y sobre todo liberar a tu hijo. Porque el hijo de una mujer fuera de matrimonio, en aquel entonces, por ejemplo, no podía estudiar lo que quisiese, no podía estudiar gramática, estaba condenado a ser artesano, o sea, tenía la vida ya marcada. Entonces fue una liberación ir a América. De hecho, ella no volvió nunca. Está enterrada seguramente en algún lugar de la Catedral de Puebla. Sí. Pues pasamos a las siguientes. Anita Delgado y Carmen de Icaza, la verdad es que son coetáneas en el tiempo, nacen con 9 años de diferencia. Anita Delgado en 1890 y Carmen de Icaza en 1899. No le gustaba nada eso. Ya lo sé. Decía que iba con el siglo, ¿eh? Para que te ruego que digas que nació en 1900. Pero la verdad es que vive mundos muy, muy distintos. Y yo creo que, cuéntanos un poco, Íñigo, porque el hecho de que tu abuela tuviese esa pasión por la literatura y por escribir no fue una casualidad. No lo fue en absoluto, ¿no? Mi abuela era hija de un mexicano de origen vasco, Icaza era mexicano, diplomático. Pero yo creo que era diplomático para ganarse la vida, porque de la literatura, salvo Javier Moro, todo el mundo vive bastante mal. Y entonces este señor, lo que era Icaza, era un gran especialista, era un erudito, era un especialista en Lope de Vega y en Cervantes. Incluso una de las novelas ejemplares de Cervantes, donde hubo una gran polémica, él dice que es de Cervantes. O sea, que era un personaje con mucha autoridad. Y luego era poeta, yo diría que de flashes, ¿no? Pero tiene un flash que todos ustedes conocen, aunque no sepan que es de él, sobre todo si son de Granada. Vean ustedes que ahora yo estoy muy contento con algo que ha pasado en Andalucía ayer y por tanto... Pues, pero la frase esa, que seguro que han ido ustedes a hablar de ella, de dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada, eso es de mi bisabuelo. No me digas, hombre. Que se lo dice... No, merece un aplauso. No, merece un aplauso. No, y además es algo que sucedió, porque mi bisabuela, que era de origen granadino y que era bastante tacaña, pues iba paseando con él por Granada y se les acercó un ciego y les pidió una limosna. Entonces mi bisabuela dijo que no daba nada. Entonces, Icaza, el poeta, le sale ese verso.
que es hermoso, ¿verdad? Precioso, vamos. Bien, entonces ella vive, mi abuela nace en ese mundo y vive en ese mundo, que es un mundo de la diplomacia, de las embajadas, y al mismo tiempo del mundo literario. Icaza era amigo de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez le dedica un verso precioso a aquella niña que tiene 5 años y que aparece recitando versos de Juan Ramón Jiménez. Verso era, ¿quién iba a decir, María, que cuando tú apareciste tu boca rosa traía una copla triste y mía por ser mía y por ser triste? Bueno, es un Juan Ramón rubeniano, ¿verdad? Y nace en ese mundo y luego pues, se va a Alemania con su padre, que le destinan como embajador. Pero entonces, ¿qué le sucede luego al padre? Que era mexicano. Entonces, en los años 10 en México hay todo tipo de revoluciones, y mis parientes mexicanos, que los tengo, dicen, para que lo entiendas, cayó de mal lado en una de las revoluciones que hubo. Y entonces pasó de ese mundo, bueno, pues esplendoroso de la diplomacia, le cesaron y le quitaron el sueldo. Y entonces Icaza, que murió unos pocos años después, pues pasó unos años de su vida muy complicados. Y Carmen de Icaza, que era la nieta mayor, se tuvo que poner a trabajar. Eso todo lo narra muy bien Maripao Domínguez, que está aquí, en una novela que ha escrito sobre Carmen de Icaza que se llama No habrá otra primavera, y que yo creo que es fruto del trabajo de los Orellanas. Porque es verdad que Carmen de Icaza, bueno, pues había pasado, nadie hablaba de Carmen de Icaza. Carmen de Icaza, antes he dicho yo que en los años 60 dejó la vida pública. Ella podía decir, como aquel hermoso verso de Borges, hoy somos el olvido que seremos. Y de pronto, tú un día me dices que hable de Carmen de Icaza. Yo voy ahí con el lumbago a cuestas. Y 2 años después, Maripao escribe un libro sobre Carmen de Icaza. Y Maripao lo narra muy bien, porque narra cómo se pone a trabajar y se pone a escribir. ¿Y de qué se ocupa? De la infancia desprotegida, de las madres que tienen hijos y que no saben cómo ocuparse de ellas. Y hace toda una labor en el sol, donde llega al sol porque su padre era amigo de Ortega, claro, porque si no, no hubiera podido llegar. Y junto a eso escribe novelas. Y escribe una novela, año 35, se llama Cristina Guzmán, profesora de idiomas, que tiene un éxito descomunal. Y a partir de ahí alterna la vida pública en auxilio social, dedicada ya desde el Estado a lo que antes se dedicaba desde los periódicos, y sigue escribiendo. Escribió 10 novelas. Y la verdad es que tuvo un éxito fantástico en todas ellas. Todavía la familia vivimos de ello todavía. Y Maripao ha escrito una gran novela, ha hecho como tú, es decir, aprovecha un personaje histórico y luego cuenta una historia, se inventa algunas cosas, pero se las inventa muy bien, y yo se la recomiendo que la lean. Y cuando presentamos el libro, yo dije que el libro se llama No habrá otra primavera, que gracias al libro, para Carmen de Icaza ha habido otras primaveras. Y yo por eso te estoy muy agradecido, Maripao. Maravilla. Son un poco autobiográficas, ¿no? Comentabas tú las novelas de tu... Sí, es verdad. Mi abuela, a través de sus personajes, habla ella. Es decir, son mujeres que no se conforman, que la vida les puede dar muchas vueltas, que quieren ser independientes, que quieren ser autónomas. Estamos hablando de novelas de los años 30, 30, 40. Que la mujer, mi abuela era una mujer conservadora, es decir, no era una persona que tuviera... Ella entendía que la revolución era eso, que no era necesario pues, pintarse el pelo de verde o pegar voces, no. Era ser consciente de lo que tenías que ser para ser independiente y autónoma. Y entonces ella dialoga a través de los personajes de sus novelas, de sus heroínas. Ella, yo creo que dibuja muy bien a sus heroínas. Yo creo que los personajes masculinos son más clichés, probablemente porque los hombres también seamos más clichés. Pero ella dialoga con ellos, y eso Maripao lo hace muy bien en el libro, porque coge párrafos de Cristina Guzmán y los introduce en la vida pública de Carmen de Icaza como secretaria general de Auxilio Social, ¿no? O sea, que ella, aquello en lo que creía, lo escribió, y luego, a través de Auxilio Social, que fue una grandísima obra, lo puso en práctica. Hay ahí
unas frases muy famosas de Carmen de Icaza, que, vamos, en todas las biografías que me he leído de ella, en todas aparece, que dicen: en nuestros hogares no hay ni rojos ni azules, solamente niños de España. Y otra que dice: ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan, ¿no? Que era un poco su... Pues, ella era así, es decir, yo la recuerdo como nieto, y además a mí nunca me habló de aquello, ¿no? No tenía ninguna conciencia yo de aquello, pero cuando luego he reflexionado sobre ello, me ha parecido que su manera de comportarse, de ser, de relacionarse con los demás, obedece perfectamente a eso. Ella entró con auxilio social en Madrid en el mes de abril del 39, y entonces recuerdo, eso también lo he leído en algún sitio, que en un momento dado pues iba repartiendo comida. Y entonces pues, hay unos soldados a los que les va a dar comida y dicen: no, es que nosotros somos del ejército derrotado. Dicen: vosotros sois españoles como los demás, y les da comida, ¿no? Entonces eso, en aquel momento probablemente a alguno le chocaría, ¿no? A ella no, ella lo hizo. pues nada, nos quedamos con ese buen recuerdo de Carmen de Icaza. Javier, ¿cómo Anita Delgado? Mi abuela Anita Delgado, dices. Mi abuela Anita Delgado. Tú es que quieres que te tratemos Claro, de yo majestad. Quiero ser El próximo más- día claro. vienes disfrazado, No, pero Javier. la anécdota que has contado de Granada me ha recordado una anécdota también en Andalucía, con mi madre. Lo que pasa es que no tuvo ese final tan glorioso como el tuyo, ¿no? Yo estaba con mi madre en una calle de Málaga, yo debía tener 7, 8 años, y Málaga en aquel entonces era una ciudad muy, muy cutre, pobretona y tal, estamos hablando de los 60, y le digo, vemos unas barbas así, con harapos, y un palo, mamá, dale 2 pesetas, dale 2 pesetas, una limosna, que mírale, no sé qué. Y mamá va y le da 2 pesetas. Oye, y el tío se pone furioso: usted me ha tomado por un mendigo, ¿quién se cree que soy? Y le cogió el palo y empezó a presionar a mi madre. Oye, pero qué historia tan horrible. ¡Horrible! Pero bueno, pero... Por eso digo, no ha tenido el final tan glorioso como el tuyo, pero, No, que pero va, había confundido un mendigo con un señor, oye, que tenía las barbas largas y estaba vestido hecho jirones, pero porque le daba la gana. La culpa fue tuya. La culpa fue mía, ya lo sé. Ya lo sé, mi pobre madre ya no está para... Pero vamos, pero se me ha quedado grabado de siempre y me ha recordado los mendigos aquellos en Andalucía que había cuando éramos pequeños, es verdad. No, pues Anita Delgado, a ver, yo estuve escribiendo con Dominique el libro sobre Bhopal, y era una investigación muy dura, estaba viviendo en una ciudad pequeñita de la India, y me iba a Delhi de vez en cuando a respirar, y en un cóctel un día me encuentro una señora muy distinguida, tenía la piel prácticamente transparente, se veían las venas, estaba vestida de un sari verde, y entonces hablo con ella y es la que me dice, con una voz así temblante: ah, tú eres español, yo conocí, no conocerás a la mujer de mi primo, el Marajá, Anita Delgado. Y yo, sí, bueno, no la conozco porque se ha muerto hace 20 años, señora, pero sé perfectamente quién es, ¿no? Y entonces me habló de la historia, me habló de cómo se había enamorado del hijastro, me habló de toda una parte que no se conocía de Anita Delgado. Porque la primera persona que me habló a mí de Anita Delgado fue Félix Tussell, el hijo del historiador. El hermano de Javier. El hermano de Javier, perdón, no el hijo. El hermano de Javier, que había heredado del padre, era la más antigua casa de producción de España, de películas. Y el padre tenía una carpeta con la idea de hacer un día la película de la historia de Anita Delgado. Y un día me viene Félix Tussell, estoy hablando hace un montón de tiempo, hace como 35 años, viene Félix Tussell a decirme: oye, ¿por qué no hacemos? ¿A ti que te gusta la India? ¿Por qué no hacemos esta historia? Y a mí me fascina la historia, y Félix me dice: mira, me voy de vacaciones a Kenia, cuando vuelva hablamos, tú mientras tanto, porque no haces un tratamiento. Y lo presentamos a Televisión Española y tal. Bueno, me enfrasco en esto, oye, con el terrible desgracia que Félix Tussell muere en aquel viaje a Kenia. Un accidente de coche y nada, se murió. El único, sobrevivieron sus 2 hijos y su mujer. Por cierto, su hija la encontré el otro día, la vi en la ceremonia de los Goya. Estaba la hija de Félix Tussell, me dio una impresión. Entonces yo paré, pues ahí se acabó el proyecto. Lo metí en un cajón, y después de hablar con aquella prima del Marajá, y después de haber hecho un tema tan duro como era lo de Bhopal, dije: oye, pues a lo mejor se puede contar la historia de Anita Delgado de la parte india, porque lo que sabíamos en España de ella era solo la parte de aquí. Era pobre bailarina andaluza
conoce a rico potentado oriental, se la lleva a la India y la hace princesa de su reino. Bueno, ¿y después qué? Porque eso era la parte, digamos, de cuento de hadas, pero la vida no es un cuento de hadas. Después qué? El contacto que tuve con esta mujer y luego rascando con el resto de la familia de Kapurthala me permitía hacer la investigación sobre lo que ella había sido, sobre lo que había sido su vida en la India. Claro, ahí descubrí la historia de ella, una niña de 17 años que prácticamente la casan, porque la casan, con este hombre que tiene 20 años más, llega un día a Bombay, cruza todo el país en tren, llega a Kapurthala, la suben en un elefante enjaezado, es el primer elefante de una procesión de 47 elefantes, entra en la ciudad de Kapurthala, está todo el pueblo intentando besarle los pies, arrodillándose a su paso y se da cuenta, esta niña del barrio de aquí, de la telonera en el Cursal, que es la princesa de Kapurthala. Y luego cuando llega al palacio se da cuenta también que el marido tiene 4 esposas más, y no se lo habían dicho. Claro. Y ahí empieza el problema. Claro. Ahí empieza el problema, ¿no? Y es la historia de una mujer, en el fondo, siempre marginada, porque siempre se le echó en cara que se casó para dar el braguetazo. Fíjate, la pobre, es que la pobre no podía ni elegir. Lo hizo para sacar a la familia de la pobreza. Y luego, lo bonito de esa historia es que se quisieron, porque no se queda 20 años en la India si no hay algo más. O sea, fue una historia de amor de verdad. Supo quererle. Y él a ella también, a pesar de que tenían todo en contra. Las mujeres, que es que la querían matar, los ingleses estaban en contra de que los príncipes de la India se casasen con extranjeras porque no querían que se crease una raza de criollos susceptible de un día desafiarles el poder, como había ocurrido en América. Entonces estaban totalmente en contra. Y luego, sobre todo, porque era de casta baja. Si hubiera sido un aristócrata, la cosa hubiera sido distinta. Como era de casta baja, era pobre de origen, pues entonces estaba constantemente... Claro, esa guerra de usura, al final, pues acabó con el matrimonio, ¿no? Y bueno, pues salió el libro, hubo un escándalo tremendo con la familia, que protestó muchísimo, que cómo me había atrevido a contar la historia de Anita Delgado, que solo fue una aventura en la vida de su abuelo. Me decía, pero ¿cómo una aventura? Si duró 20 años. Eso no es una aventura, 20 años en la India. Lo que pasa es que les fastidia porque prefieren publicitar los ligues del Marajá con la heredera de la casa Ford, porque tuvo un ligue con ella, y no con esta que desprecian bailarina española. Pero la historia es muy bonita y el libro ha sido objeto de mucho éxito en todas partes, quiero decir, porque de alguna manera yo creo que apela algo también a la psiquis femenina, hay algo ahí de cuento, ¿no? ¿Quién no sueña con un marajá? O con ser un marajá. Como nos lo has contado, nadie, ¿eh? Y lo que pude hacer fue investigar bien la parte de la vida en la India de Anita Delgado por los contactos que yo tenía ya en la India. Entonces recuerdo que estuvimos en Punjab, estaba en aquel entonces mi mujer embarazada, alquilamos un apartamento en Nueva Delhi, me quedé 2 meses en Nueva Delhi y pues acabé conociendo pues toda la familia y rascando por todas partes todos los documentos que había, y lo más importante lo encontré en Londres, con la British Library, y bueno, pues se pudo reconstruir esa historia con la mayor precisión posible, ¿no? Lo más fiel posible a cómo fue, a cómo tuvo que ser, ¿no? La historia de Anita Delgado. Porque ella finalmente vuelve a Europa. Ella vuelve a Europa, vuelve a España, el Marajá la instala en un piso en Marqués de Urquijo 26, a todo plan, tenía un Mercedes 180 de estos, y contrata a un secretario, se lía con el secretario, pero no tiene que saberlo nadie porque la condición del Marajá era que ya no se podía volver a casar. Entonces tiene un affair con el secretario y vive al final de su tiempo, ¿con quién se lo pasa ya bien? Con los toreros, con los artistas, porque la aristocracia la despreciaba y no encontraba realmente, nunca encontró su lugar. O sea, siempre, hasta cuando murió, hasta en la muerte, fue marginada. O sea, no querían enterrarla porque decían, la iglesia se negó a enterrarla porque decían que ella se había casado con un hindú y que por ello, pues, un sacrilegio y que no la enterraban. Estuvo una semana el cuerpo, mientras que el hijo hacía todas las gestiones necesarias, hasta que por fin
le dieron sepultura en el cementerio de aquí de Madrid, San Isidro, ¿no? San Isidro, creo que está ahí enterrada, sí, ella. Y fue curioso porque las hijas de este amante que tuvo, cuando salió el libro, me llama un señor. Dice, hombre, yo estoy aquí ayudando a las sobrinas de Anita Delgado. Y no tuvo sobrinas. Las llamaban las sobrinas, pero en realidad eran las hijas del secretario. Dos señoras muy mayores que estaban en una residencia aquí en el centro de Madrid. Entonces fui a verlas y ellas tenían un montón de cosas de Anita Delgado, pero sobre todo tenían 4 álbumes de estos de cuero buenísimos, de las fotos que se había traído Anita Delgado de la India. Eran fotos maravillosas, inéditas. Claro, yo cuando veo eso casi me da un ataque, digo, esto no lo puedo poner en el libro, y el libro había salido, ¿no? Y digo, mira, vamos a hacer una cosa, esto hay que publicarlo. A mí me interesaba publicarlo porque era promoción para el libro y porque eran bonitas esas fotos. Y entonces, en aquel entonces, El Mundo publicaba un magazine enorme que para fotos estaba muy bien. Y esto hay que publicarlo en ese magazine porque ahí van a lucir. Pero claro, ellas me dicen, bueno, pero es que, ¿y cuánto nos van a pagar? Y yo empiezo a pensar, y claro, llamo al del Mundo y dice, nosotros no podemos pagar porque ya sabes, bla, 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 bla. Y al final me ayudó el hombre este y digo, ¿pero qué necesitan? Mira, aquí, en las residencias, todos están a ver si se compran esas camas articuladas, que es como lo máximo. O sea, entre los adolescentes lo máximo es comprarse una PlayStation, en la gente de que está en las residencias lo máximo es comprarse una cama que te suben las piernas así, te lo baja, te pone... Porque es la vida. Es la vida, estás ahí 20 horas al día. Entonces querían camas articuladas. Digo, ya lo tengo. Me fui a ver al director del Mundo y dijo, oye, tío, tenemos que hacer esto. Yo no te voy a cobrar por el texto porque a mí me interesa por publicidad, por el libro y por toda la historia. Pero tú cómprales un par de camas articuladas, que total, mira, le llevo los precios, 900 euros cada cama, por 2.000 euros, tenemos un reportaje y aquí todo el mundo sale ganando. Y así fue como se publicó el asunto. Cosas que pasan, ¿no? Son los spin-off de los libros, ¿no? Lo que pasa después. Sí, la verdad es que Las dos murieron. las historias de 2 años Javier después, alrededor pero de yo me tus... quedé con esa tranquilidad de que murieron en sus camas articuladas. Sí, tiene más historia la historia de las novelas que las Sí, novelas. se puede hacer el making of de cada libro, porque sí, en efecto. Sí, es divertido. Para ir terminando, a mí me gustaría que Leticia, de estas 55 mujeres que tenemos ya sus biografías, hoy nos recordases a 2 que a ti especialmente te hayan llamado la atención, de las que están sobre todo más olvidadas, porque en el libro pues hay mujeres como Emilia Pardo Bazán, Sí. Beatriz Galindo. Sí. Pues mira, es difícil porque, ¿sabes qué pasa? Que es que yo soy una entusiasta de todas. Entonces, es verdad, porque a medida que vamos metiéndonos en esto, vamos descubriendo unas vidas y unas actitudes ante la vida increíble de todas ellas. Pero bueno, yo te puedo contar algo muy curioso con Matilde Ucelay, porque es la primera mujer, no sé si ustedes, aquí alguien la conoce, pero es la primera mujer arquitecto que se saca su título de arquitectura en el año 36. Y lo cuento porque yo estoy rodeada de arquitectos. Mi marido, que está aquí, que además es quien hace toda nuestra imagen del círculo, que yo, Ramón Arana, que estás aquí sentado, es arquitecto. Tengo un hermano arquitecto, un cuñado arquitecto, grandes amigos arquitectos. Nadie en la vida nos había hablado de Matilde de Ucelay. Y Matilde de Ucelay, una vez que saca su título como arquitecto en el año 36, claro, coge la guerra y ella entre los años 40 y 80 son 120 proyectos que realiza. O sea, no es que hubiese hecho 1 o 2, es que son 120 proyectos. Y además casas importantísimas, desde la Casa Oswald, la librería Turner, la Casa de Barreiros, bueno, la de Simón Ortega, o sea, una serie de casas muy representativas, pero luego también tuvo algo de obra pública. Es verdad que no pudo firmar hasta los años 50, porque ella, al estallar la guerra en la universidad, como ya era titulada, le pidieron que estuviese en la Junta, y entonces, bueno, pues eso luego tuvo unas consecuencias y hasta los años 50 no pudo firmar los proyectos. Pero ella era una entusiasta de la arquitectura y además en las conferencias que organizamos
siempre solemos llevar a parte de la familia para que nos dé algunos testimonios y bueno, que es una parte también como muy cálida de escuchar una vez que terminan los conferenciantes, ¿no? Y entonces sus hijos que estaban allí nos dijeron claramente, bueno, si a nosotros no nos miraba la cara, solo le interesaban sus proyectos, o sea, que es que realmente era una mujer volcada, ¿no? Y fíjate que nadie me había hablado nunca de ella. Y luego otras mujeres, pues, por ejemplo, María Bonenburger. María Bonenburger ha sido una de las grandes científicas. Pilar del Castillo la presentó y verdaderamente nos quedamos impresionados porque es una mujer que ha fallecido hace unos años, pero que ella fue una mujer que aportó muchísimo a las matemáticas y a la física y que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos estaba considerada como una increíble científica. Bueno, pues aquí preguntabas quién era María Bonenburger y absolutamente nadie sabe quién es María Bonenburger, ¿no? Entonces, bueno, son dos... bueno, y es que podría, bueno, imagínate, hay muchísimas, o sea, también la marquesa de Paravere, ¿no? Cómo decidió, tenía un sueño de montar un restaurante en Madrid y vino contra la oposición de su marido, tenía ocho hijos y salió de Bilbao con 2 de ellos para montar un restaurante, el Paravere, al lado de la Puerta del Sol. Pero eso fue gran éxito y lo hizo con 58 años y con todo el mundo enfrente. Es decir, que también las actitudes que tuvieron para conseguir lo que fueron consiguiendo es increíble. Porque a raíz de este ciclo os llegan muchas biografías o seguís siendo vosotras las que investigáis más a las españolas por descubrir. Pues mira, pasa un poco de todo, es decir, hay gente y también los propios ponentes y los colaboradores del círculo a veces nos proponen y luego nosotras mismas, entre las orellanas, nos vamos comunicando y tenemos un equipo cervantino, que aquí está Regina, está Patricia, está Cristina y entre nosotras también tenemos una lista. A mí cuando me preguntan, bueno, pero ya terminaréis, ¿no? Porque llevamos 55, digo, pues no, es que tenemos una lista interminable, entonces tenemos esa lista de mujeres que no todas las puedes hacer cuando quieres y luego también tenemos nuestros maravillosos ponentes que vamos intentando cruzar, pero a veces nos sorprenden, como fue Antonio Garrigues Walker, que pensamos que iba a hablar de una jurista y realmente nos dijo, no, quiero hablar de una deportista, quiero hablar de Lili Álvarez. Y entonces, como deportista y como pensadora y como escritora, que esas son facetas que nadie conocía de ella. Entonces, pues, conjugamos un poco. Y ahora estáis recogiendo todas estas biografías en la edición de unos libros que se llaman Semblanzas, que ya tenemos el primero, hay que comprarlo todos cuando salgáis. Sí, no, obligatorio. Claro sí. Sí, porque así os convertís. Sí, no, la verdad que este libro lo hemos hecho con muchísima ilusión. Lo hemos mimado mucho, es casi artesanal. Queríamos hacer un libro divulgativo, sencillo, que pudiese ser una herramienta más, pero sobre todo que fuese la consecuencia de un trabajo que llevábamos haciendo. Entonces la idea es hacer una colección. Este es el primer libro, este es el primer volumen, pero ya estamos trabajando en el segundo. En el primero, una de las intervenciones es de Javier Moro, pero tienes unos compañeros que aquí están todos maravillosos, y en el segundo volumen vendrá Carmen de Icaza y vendrá también Isabel Zendal, pero con Carmen Mir, con Lorenzo Capril, en fin, muchas mujeres increíbles. Entonces vamos, y hay algo muy novedoso en este libro, es que aproximadamente cada libro tendrá 10 mujeres, 10 españolas por descubrir. A cada una de ellas dedicamos un capítulo, pero no hemos querido hacer las transcripciones de las conferencias, sino que cada capítulo tiene 3 partes. Tiene una semblanza histórica, breve y sencilla, después tiene una entrevista a los ponentes y esa entrevista queda narrada en el libro, que aportáis muchos datos curiosísimos, y después aquí hemos incorporado unos códigos QR
con el fin de que si os sigue interesando el personaje, pues entonces a través de este código se entra en contacto con el vídeo de la conferencia y eso es comodísimo. Y además cada ponente realiza una serie de recomendaciones de lecturas o de películas que consideran, porque eso nos lo ha pedido mucha gente, cómo podemos seguir investigando o aprendiendo o conociendo más de estos personajes. Entonces esas lecturas están ahí recomendadas. Así que pues nada, ya estáis en la quinta edición del ciclo, que sí, en el sexto. yo creo que empezáis otra vez en septiembre, ¿no? Ya Sí, habéis terminado ahora. Sí, hemos terminado ahora y retomamos en septiembre. Mes de septiembre. Sí. Y ya para terminar, pues, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos, Javier? No se puede decir, eso da mala suerte. No, de verdad, no puedo decir. Sí, estoy en medio de un libro, lo sacaré en enero del 23, lo tengo que terminar en noviembre. Serás la primera en saberlo, pero es que ahora realmente no puedo. Pero vamos, que estás en un libro. Sí, es que ¿qué voy a estar? Si es que Bueno, no sé hacer otra cosa. a lo mejor estabas en una película. No sé hacer otra cosa, no. Las películas, sí, pues hay siempre gente que quiere hacer las películas, pero nunca se acaban haciendo. Se necesita tantísimo dinero para hacer novelas históricas, porque son recreaciones históricas, que es muy difícil que las plataformas les interesa a un público más joven y cosas más baratas. Entonces es difícil. Pero bueno, se está produciendo la de Bhopal y probablemente el Sari Rojo también, una productora italiana. Y Pasión India no acaba de arrancar, pero bueno, ya veremos. En ello, ¿no? Estamos en ello. Íñigo. Yo tengo dos proyectos. El primero es incorporar a Isabel de Zendal en los currícula de bachillerato. Y el segundo es leer las novelas de Javier Bor. O sea que yo voy servido. Pues nada, me das mucha envidia, Íñigo, he de decirte. No me extraña. Pues nada, yo creo que hemos tenido una tarde estupenda. Han sido unos contertulios divertidos, muy amenos. Nos han contado muchas cosas que seguramente no sabíamos. Y yo creo que son las 8:05. Nos espera un vino en la octava planta y, sobre todo, despedirles con un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.